Cuando la historia lloró. Escrito y narrado por Mario Calzada Gómez. Hay heridas que sangran silencio y otras que hablan cuando el alma está lista para escuchar. A quienes han sido silenciados, heridos, ignorados, a los cuerpos que guardan cicatrices y a las almas que aún esperan ser escuchadas. A ti, que lees no solo con los ojos, sino con el corazón abierto al dolor ajeno. En memoria de los que no pudieron contar su historia y en honor a quienes todavía la están escribiendo. Capítulo 1. La niña que dibujó el hongo. Hiroshima. Una niña sobrevive a la bomba con una caja de crayones derretidos. Antes del hongo. Hubo un día en que el cielo se partió por dentro. No llovió, no tronó, no hubo señales de los dioses, solo silencio. Un silencio que cayó de lo alto como un segundo sol, sin calor ni ternura, y que borró los nombres, las casas, las sombras. Era 6 de agosto, era Hiroshima. Pero pudo ser cualquier lugar donde la humanidad olvida que está hecha de humanidad. Dicen que fue el fin de una guerra, pero nadie cuenta que fue también el fin de un árbol, de una abuela que bordaba historias en su kimono, de un perro que no entendió por qué su amo no volvió. En medio de ese cráter de gritos, una niña pequeña, demasiado pequeña para saber de bombas, guardó una caja de crayones derretidos. Y con ellos dibujó no la muerte, sino un recuerdo. Porque a veces cuando el mundo se incendia, la única resistencia verdadera nace en la ternura de un trazo. El día que el cielo se desplomó como una fruta podrida, Hana aún creía que los crayones podían salvar el mundo. Tenía 7 años. 2 trenzas mal hechas, una risa fácil y una caja de 24 colores que custodiaba con más devoción que el amuleto que su madre colgaba del cuello. En Hiroshima, donde los cerezos solían florecer como fuegos artificiales invertidos, nadie imaginaba que el fin pudiera parecerse tanto a una explosión de luz. Pero Hana, sin saberlo, llevaba en sus manos la única resistencia posible. Una cajita de madera con nombres de colores escritos en voz baja. Vivía con su madre en una casa de madera que crujía cuando respiraban fuerte. Su padre, soldado de uniforme siempre impecable, había partido 3 primaveras atrás con una promesa de regreso que nadie se atrevía a discutir en voz alta. La niña había transformado su ausencia en rutina. Lo dibujaba a diario, lo buscaba en las sombras de los árboles y hablaba con él antes de dormir, como si su voz aún flotara entre los pliegues del futón. En su mundo, los crayones eran testigos de todo. Registraban el clima del alma y los silencios que ni los adultos sabían nombrar. El barrio donde vivía era un tapiz de voces suaves, de ancianas que barrían el amanecer y de gatos que dormían como monjes sobre los tejados. La rutina se tejía con hilos de arroz, cantos lejanos y campanadas escolares. Nadie pensaba en bombas. La guerra era una palabra lejana, un eco que solo se colaba por las rendijas de las puertas los domingos, cuando alguien osaba mencionar las noticias entre sorbos de té. Hana pasaba las tardes sobre una esterilla junto al ventanal, dibujando el mundo como ella quería que fuera. Los peces volaban entre nubes, los árboles tenían rostros sonrientes y las casas podían caminar si estaban tristes. El crayón azul se llamaba viento, el verde era susurro, el rojo fuego de risa y el blanco, curiosamente, era el silencio. El negro, en cambio, no tenía nombre. Decía que aún estaba esperando que el mundo le mostrara su verdadera forma. Su madre, mujer de manos ágiles y mirada dolida, le cosía kimonos con retazos de telas viejas.
Cuando no hablaban, cantaban. Cuando no cantaban, se abrazaban en silencio, como si supieran que los abrazos también eran una forma de aplazar el olvido. Aquella mañana, mientras cocinaba sopa de miso, le dijo a Hana que el cielo olía distinto. La niña sonrió y respondió que seguro los dioses habían estrenado perfume. A las 8:15 de la mañana, cuando el sol aún no alcanzaba a calentar los charcos, una luz blanca e inmensa desgarró la atmósfera. No hubo trueno, solo vacío. Los relojes se detuvieron, las aves cayeron en picada como si fueran hojas secas y las palabras se fundieron en una sola bocanada de silencio. Hiroshima dejó de existir en un parpadeo, como si alguien hubiese borrado su nombre de la historia con un borrador de fuego. Hana sobrevivió. No porque fuera especial, sino porque el caos aún no había aprendido a reconocer su forma. Cuando abrió los ojos, el mundo ya no tenía bordes. El suelo temblaba como un animal herido. La casa había desaparecido y su madre con ella. Entre polvo, astillas y fragmentos de lo que alguna vez fue una ventana, encontró su caja de crayones, derretida, fundida en una lágrima de cera sin forma. Solo uno había sobrevivido, el negro intacto, milagroso. Lo sostuvo entre sus dedos como si fuera un talismán. El crayón no estaba tibio ni frío, estaba vivo. Lo supo en cuanto lo sintió pulsar, como si respirara en la palma de su mano. Miró el cielo, o lo que quedaba de él, y notó que ya no era azul, ni gris, ni siquiera triste. Era un cielo vacío, amputado, esperando ser reconstruido. Comenzó a caminar sin rumbo. Tenía los pies descalzos, la piel tiznada y los ojos secos. No lloraba, no podía. Las lágrimas habían decidido esconderse, como si el cuerpo supiera que aún necesitaba ver. Pasó junto a lo que alguna vez fue la tienda de golosinas, ahora un charco de azúcar fundida y galletas de piedra. El olor a piel quemada flotaba en el aire como un animal sin rostro. En el centro de la ciudad, donde las linternas de papel solían flotar cada agosto como promesas al río, encontró una losa intacta. Se sentó, sacó el crayón negro y comenzó a dibujar. No sabía qué ni por qué. Solo sintió que debía hacer lo que el silencio necesitaba traducción. El primer trazo fue un círculo grueso, luego una línea ascendente, una curva, otra. El dibujo crecía como una planta que germina en medio del escombro, un hongo, pero no como los de los cuentos o los que su madre usaba en la cocina. Este hongo era alto, abombado, con sombra propia. Un hongo que se abría como una herida y miraba al cielo con tristeza. Una mujer, con el cabello calcinado y la mirada perdida, se acercó. Se detuvo frente al dibujo. No dijo nada. Solo se arrodilló lentamente, como si sus huesos recordaran una oración. Luego se alejó, dejando tras de sí una estela de ceniza que no se atrevía a posarse. El dibujo crecía. El crayón no se gastaba. Cada línea parecía tener peso, sentido, una voz que no era humana. Hana no hablaba. Sus manos hacían el trabajo. A cada trazo algo invisible se ordenaba. Los colores ausentes volvían a latir en la mente de quienes la miraban. A lo lejos un cuervo descendió y se posó sobre una viga retorcida. La observó largo rato. Luego graznó una sola vez y voló en círculo sobre ella, como si estuviera bendiciendo su gesto. Nadie sabía de dónde venía. Nadie lo volvió a ver. Un niño mayor, con la cara cubierta de hollín y una muñeca rota entre los brazos, se acercó. Se sentó en silencio a su lado. No dibujó, no habló, solo la miró. Y cuando Hana lo notó, le extendió el crayón. Él negó con la cabeza. Ella sonrió. A veces, el silencio es suficiente para construir un puente. Durante 2 días la niña no se detuvo.
Dormía a ratos abrazando el crayón como si fuese un trozo de madre. Los pocos sobrevivientes que pasaban por el lugar la veían con una mezcla de asombro y reverencia. No la tocaban, no se atrevían. Decían que era una kami, un espíritu enviado por los ancestros. Los soldados llegaron con mascarillas y uniformes que parecían pertenecer a otro planeta. Tomaron notas, sacaron fotografías, marcaron el suelo. Uno intentó recoger el crayón. Su mano se detuvo a centímetros. El aire se volvió denso. El soldado bajó la vista, murmuró una disculpa que nadie oyó y se alejó. El dibujo del hongo ocupaba ya gran parte de la plaza. No era estático. Tenía movimiento, textura, una energía que latía como un corazón. Algunos aseguraban que al cerrar los ojos podían escucharlo respirar. Una anciana sin un brazo llegó un atardecer. Se arrodilló junto al dibujo y comenzó a cantar. Una melodía antigua, sin palabras, con notas que solo los muy viejos recordaban. Hannah la escuchó en silencio. Al terminar, ambas se inclinaron como si se despidieran de alguien invisible. El tercer día amaneció con bruma. Hannah despertó con los dedos entumecidos y la garganta seca. Una anciana le ofreció un cuenco con agua. Ella ya bebió con lentitud. Luego tomó el crayón y continuó, como si cada trazo fuera una plegaria que no debía interrumpirse. Esa tarde, una mariposa blanca se posó sobre su hombro. No se movió durante horas. La niña ni siquiera la notó. Algunos dijeron que era el alma de su madre. Otros, que era la conciencia de la ciudad encarnada en un ala frágil. El sol cayó y el dibujo parecía brillar en la oscuridad. Nadie lo había coloreado, pero tenía matices, luces que no venían del cielo, sombras que no se proyectaban, una especie de lenguaje secreto entre el suelo y la memoria. En una libreta que alguien encontró entre los restos de la escuela, Hannah escribió esa noche una sola frase, con el crayón negro, en hiragana torpe: el cielo se rompió, pero yo puedo coserlo. Nadie supo cómo llegó esa hoja al Museo de la Paz. Los ancianos se sentaban ahora en círculo a su alrededor. Compartían arroz, silencio, historias a media voz. Uno tocaba una flauta de bambú improvisada. Las notas flotaban como cenizas felices. El dibujo seguía creciendo. Y entonces, sin previo aviso, Hannah dejó de dibujar. Apoyó la cabeza sobre el brazo izquierdo y cerró los ojos. El crayón cayó al suelo y no rodó. Se quedó allí, erguido, como si aún tuviera algo que decir. Los que estaban allí no supieron si dormía, si había partido, o si simplemente se había convertido en parte del dibujo. Nadie se atrevió a moverla. Permanecieron en silencio, contemplando el enorme hongo negro trazado sobre las baldosas rotas, como si de su contorno emergiera una respiración tenue, ancestral, irrebatible. Al amanecer, cuando el rocío intentó posarse sobre su piel, Hannah abrió los ojos. Lo hizo sin apuro, como quien regresa de un sueño largo y lleno de voces. Se incorporó, tomó el crayón que había quedado de pie como un guardián y con una sola línea más delineó una espiral que brotaba del centro del hongo. Entonces sonrió, como si hubiese entendido todo. En una esquina de la plaza apareció un hombre ciego que venía desde los campos, guiado por un niño mudo. El anciano cargaba una flauta de madera rota y un rosario sin cuentas. Al llegar, se sentó sin preguntar nada, sacó la flauta y comenzó a soplar notas viejas, agrietadas, que parecían tropezar con el viento. Hannah lo miró y, sin palabras, se acercó para dibujar una línea negra a sus pies, como una raíz que lo uniera a la tierra. La música hizo que los pájaros regresaran, no muchos, pero sí suficientes para que el cielo pareciera menos enfermo. Uno de ellos, un gorrión con la cola chamuscada, se posó sobre la cabeza de Hannah.
Ella lo observó con ternura y sin soltar el crayón, susurró: «Ya puedes cantar, el dibujo te protegerá». Esa noche, alguien encendió una fogata. Fue la primera llama no nacida del horror en muchos días. Los sobrevivientes, sentados alrededor, comenzaron a contar historias, pero no sobre la bomba ni sobre la pérdida. Hablaban de los recuerdos anteriores, de las cometas en el parque, de los fuegos artificiales del Año Nuevo, de los mercados de pescado. Cada palabra tejía otra línea invisible en el dibujo de Hannah. Una niña más pequeña, con la cabeza vendada y una pierna enyesada, se arrastró hasta donde estaba Hannah. La observó con esa intensidad con la que solo los niños rotos pueden mirar. Hannah le tendió el crayón. La pequeña lo sostuvo con ambas manos, como si le acabaran de dar un cetro, y trazó una flor sobre el borde del hongo. Una flor torpe, vibrante, valiente. Fue el primer color que regresó. No era visible a los ojos comunes, pero todos los presentes lo sintieron. Un matiz de esperanza, una luz en la médula del dibujo. Desde entonces, cada noche, un nuevo niño llegaba a dejar una marca. No eran solo dibujos, eran recuerdos que se negaban a ser borrados por el olvido. El hongo creció, pero no hacia arriba, sino hacia adentro. Comenzó a tener profundidad. Desde la distancia parecía una pintura en 3 dimensiones, pero quienes lo observaban de cerca juraban ver en su centro una ciudad intacta. Algunos afirmaban haber escuchado risas, pasos, incluso campanas. Un médico que había perdido su clínica trajo un espejo y lo colocó frente al dibujo. Cuando uno se miraba en él, veía no su reflejo, sino aquello que había perdido. Un hombre vio a su esposa sonriendo, otro a su bicicleta oxidada, una mujer a su hijo vestido de blanco, flotando entre luces. Nadie entendía cómo ocurría, nadie lo cuestionaba. Los soldados que regresaban del frente comenzaron a oír hablar del fenómeno. Uno de ellos, joven, incrédulo, fue hasta la plaza. Al ver el dibujo, cayó de rodillas y comenzó a llorar. Dijo que había visto a su madre, quien había muerto cuando él tenía 10 años, sentada en el centro del hongo, tejiendo una bufanda azul. La historia se expandió más rápido que las cenizas. Llegaron monjes, peregrinos, artistas, reporteros. Pero cuando intentaban fotografiar el dibujo, las cámaras fallaban. Las imágenes salían blancas, como si el papel se negara a capturar lo intangible. Algunos comenzaron a llamarlo el dibujo que llora, no por tristeza, sino porque quienes lo miraban sentían el impulso incontrolable de llorar. No lágrimas amargas, sino lágrimas dulces, de esas que limpian las heridas que no sabíamos que teníamos. Hannah hablaba poco, pero cuando lo hacía sus palabras parecían dictadas por alguien más antiguo que ella. Un monje le preguntó si sabía lo que hacía. Ella respondió: «No dibujo lo que veo, dibujo lo que queda cuando ya no queda nada». Los científicos que aún rondaban la zona intentaron analizar el crayón. Uno logró obtener una pequeña astilla del extremo. Al examinarla, descubrieron que no era cera común, ni pigmento conocido. El material estaba compuesto de compasión, memoria, música y algo que los instrumentos no pudieron definir. En una noche especialmente fría, Hannah se sentó junto al fuego y comenzó a contar un cuento. Era la historia de un pájaro que se negaba a cantar mientras el bosque llorara. Nadie interrumpió. Al terminar, un anciano se levantó y dijo: «Ella no es una niña, es el alma que sobrevivió». Una familia que había perdido su hogar llegó un día con un cuenco de arroz y una flor seca. Se inclinaron frente al dibujo, depositaron ambas cosas en el centro del hongo y se retiraron sin decir palabra. Días después, en el mismo lugar,
brotó una pequeña planta que nadie había sembrado. El alcalde de la ciudad quiso cubrir el dibujo para preservarlo del clima. Cuando los obreros intentaron colocar una lona, ésta se incendió sola, sin tocar el suelo. El alcalde, al presenciarlo, se quitó el sombrero y dijo: «Este lugar no nos pertenece». Hannah empezó a perder peso, comía poco, dormía poco, pero su rostro resplandecía como si estuviera siendo alimentada por algo que los demás no podían ver. Los ancianos lo notaron primero. Está cambiando. Está dejando de ser de aquí. Un niño pequeño se perdió entre los escombros durante una tormenta. 3 días después lo encontraron dormido justo en el centro del hongo, envuelto en un manto de hojas secas y pétalos. El niño dijo que una mujer sin rostro lo había abrazado y arrullado con la voz de su madre. El dibujo se convirtió en un refugio, en un altar, en un espejo de los vivos y los muertos. Las oraciones dejaron de dirigirse al cielo, ahora se murmuraban al suelo, en el borde de la gran nube negra trazada por manos diminutas. Una escritora ciega vino desde otra ciudad para conocer a Hannah. Le pidió que le describiera el dibujo. Hannah tomó sus manos, las guió por las líneas invisibles y al hacerlo, la mujer comenzó a reír. «Puedo ver», dijo, «no con los ojos, sino con algo que había olvidado que tenía». Cada año el hongo cambiaba ligeramente. Una curva nueva, una sombra distinta, un brote inesperado, como si el dibujo siguiera vivo, respirando, escuchando el paso del tiempo y adaptándose a él sin que nadie lo alterara. Una noche, mientras todos dormían, Hannah se levantó y caminó hasta el centro del dibujo. Se colocó exactamente donde había empezado todo. Miró al cielo, que ya tenía estrellas otra vez, y susurró: «Ya pueden volar». Al día siguiente no estaba. Nadie la vio partir. No había huellas, ni objetos, ni sombra. Solo el crayón negro, apoyado sobre una piedra, inclinado hacia el dibujo, como si esperara su regreso. Desde entonces dicen que en cada lugar donde la humanidad toca fondo, donde una ciudad se incendia, donde un niño llora sin razón, alguien encuentra una línea negra dibujada en el suelo. Y a veces, en medio de la confusión, aparece una niña de trenzas que no dice su nombre, pero dibuja. Los ancianos, que habían vivido más guerras que inviernos, no buscaron explicaciones. Sabían que hay fenómenos que no pertenecen a este mundo, y que intentar comprenderlos era como tratar de atrapar el viento entre los dedos. Así, decidieron dejar el centro del dibujo como estaba, sin ofrendas nuevas, sin pisadas, sin más trazos. Era un corazón que latía solo, y ellos, guardianes silenciosos, aprendieron a escucharlo. El hongo, mientras tanto, no desaparecía. Seguía ahí, eterno, como si cada partícula de ceniza de la ciudad lo alimentara. Algunos científicos que estudiaban los suelos encontraron un fenómeno curioso. Donde descansaba el dibujo, la radiación era más baja, como si el dolor, transformado en arte, también pudiera curar. Una mañana de noviembre, el silencio fue interrumpido por un coro de niños que nunca habían visto a Hannah, pero cantaban su nombre como si la hubieran amado siempre. Era una canción inventada por una niña huérfana, con una melodía tan suave que las hojas temblaban al oírla. La entonaban al borde del dibujo, con los ojos cerrados, como si eso bastara para traerla de regreso. El gobierno local decidió entonces que el lugar debía convertirse en santuario, no religioso ni político, un santuario de lo invisible. Levantaron 4 pilares de piedra sin techo. No había muros, solo una brisa perpetua que olía a papel, humo y lirios secos. En el centro, el dibujo permanecía intacto, como grabado en la memoria del suelo. Un anciano grabador ofreció tallar el dibujo en madera para preservarlo. Trabajó en silencio durante meses,
con los ojos cerrados, guiado solo por lo que recordaba haber sentido. Al terminarlo, rompió las herramientas y enterró sus manos. Dijo que ya no las necesitaba. Habían sido instrumentos prestados por algo más alto. Una tarde, una mujer que había emigrado antes de la explosión regresó desde Brasil. Traía una fotografía de su hermana menor, Hannah. La misma mirada, las mismas trenzas. Su voz temblaba al contar que, en su infancia, Hannah tenía visiones, que hablaba con el fuego y susurraba a las piedras, que no le temía a la oscuridad. Nadie la interrumpió, nadie dudó. Desde entonces comenzaron a llegar cartas de todo el mundo, dirigidas a Hannah, algunas con dibujos, otras con poemas, algunas incluso con fragmentos de crayón. Se decidió enterrarlas en pequeños cofres de madera alrededor del hongo, como raíces de papel que alimentaran su legado. Una monja japonesa que había perdido la fe durante la guerra acudió al lugar para sentarse en silencio. Al tercer día dijo haber escuchado la voz de su madre fallecida, no como un fantasma, sino como una brisa que decía: todavía hay ternura. Y entonces, por primera vez en años, volvió a rezar. Una niña ciega vino con su padre. No podía ver el dibujo, pero al tocar el suelo comenzó a llorar. Dijo que sentía calor, que escuchaba risas, que alguien le había dicho que el mundo no ha terminado. Nadie dudó. El padre cayó de rodillas y agradeció en voz baja a la niña que no estaba. Los diarios, las radios, los que intentaban dar sentido a lo inexplicable, comenzaron a cansarse de hablar del dibujo, pero la gente seguía llegando. No por novedad, sino porque allí, en medio del desastre, encontraban algo que en otras partes ya no crecía: consuelo. Un poeta dejó una flor de origami sobre el borde del dibujo. Esa noche, soñó con una niña que volaba entre nubes de tinta. Al despertar, escribió un verso que recorrió todo Japón: donde mueren los cuerpos, nacen los dibujos que nos salvan. Un día apareció una grieta en una de las baldosas que sostenía el centro del hongo. La gente temió que el dibujo se estuviera deshaciendo, pero en lugar de borrarse, la grieta se convirtió en parte del trazado, una vena más del corazón negro que latía sobre la tierra. Hannah, incluso ausente, parecía seguir dibujando. Los pájaros migratorios comenzaron a hacer escalas sobre el santuario. Se posaban en los pilares, cantaban una vez y seguían su vuelo, como si hubieran recibido alguna instrucción desde un cielo que los hombres ya no podían interpretar. Una joven embarazada visitó el sitio con su madre. Se sentaron en el suelo al borde del dibujo. La mujer embarazada apoyó la mano sobre el trazo del hongo y dijo sentir una caricia. A los 7 meses, cuando dio a luz, la niña tenía una marca de nacimiento, una espiral oscura sobre la clavícula. Cada tanto, el crayón negro desaparecía de su piedra. Nadie lo tomaba, nadie lo veía irse. Pero al día siguiente aparecía en otra ciudad, sobre otro suelo devastado. A veces en medio de una guerra, otras veces en el corazón de una favela o entre ruinas de terremoto. En Colombia, alguien lo encontró en el suelo de una escuela bombardeada. Un niño dibujó con él un campo de fútbol donde ya no quedaba pasto. Cuando terminaron, todos los niños de ese refugio afirmaron haber soñado con una niña japonesa que los llamaba por su nombre. En Siria, una madre que había perdido a 3 hijos lo usó para dibujar un árbol sobre la pared de su casa derrumbada. Al terminar, el árbol parecía moverse con la brisa. La mujer dijo que en sus sueños los niños jugaban en sus ramas. Así, el crayón negro se convirtió en un viajero. No necesitaba maleta ni pasaporte. Solo encontraba los lugares donde más lo necesitaban y aparecía allí, mudo, dispuesto, como un testigo que no acusa, sino que transforma.
Los artistas comenzaron a llamarlo el crayón de la memoria, los ancianos la pluma de los espíritus, los niños simplemente el lápiz de Hana. No sabían de dónde venía ni cómo se iba, pero sabían que nunca aparecía sin motivo. En la plaza de Hiroshima, en el centro del dibujo original, nadie volvió a dibujar. Ni siquiera los niños. Lo entendieron como un altar, un lugar donde no se crea sino donde se contempla, como si el silencio allí tuviera forma y nombre. En una ceremonia espontánea, miles de personas se reunieron a encender linternas de papel. Al soltarlas sobre el río, alguien dijo que todas las luces formaban desde el cielo la figura del hongo dibujado, no como símbolo de destrucción, sino como promesa de recordar. Un grupo de niñas bordadoras se reunió para tejer el dibujo en tela. Lo hicieron en seda negra sobre fondo blanco. Cuando terminaron, la tela brillaba bajo la luna. Dijeron que el hilo se movía solo cuando alguien lloraba cerca de él. Los extranjeros que llegaban no entendían del todo el fenómeno. Algunos se mostraban escépticos, pero todos, sin excepción, se quedaban más tiempo del que habían planeado. Algo los retenía, algo que no sabían nombrar, pero que sentían bajo la piel. Un músico francés compuso una sinfonía inspirada en el dibujo. Nunca la escribió. Decía que solo podía tocarla en Hiroshima, frente al santuario. Cada vez que la interpretaba al llegar al tercer movimiento, se le llenaban los ojos de lágrimas y la batuta se caía. La historia de Hana, transmitida de boca en boca, se convirtió en un canto oral. Las madres lo contaban a sus hijos para explicarles el valor de la ternura. Los maestros lo usaban para enseñar el poder de la memoria. Y los abuelos para no olvidar que, incluso en las ruinas, hay niñas que dibujan el mañana. Un pintor sordo vino desde Kioto. Se sentó frente al dibujo durante 7 días sin moverse ni comer. Cuando regresó a su taller, pintó una serie de lienzos donde las formas se disolvían en ondas que recordaban la vibración del aire. Dijo que no había oído el dibujo, sino que lo había sentido en el pecho, como una segunda frecuencia del corazón. Años después, los libros de historia mencionaban a Hana con timidez. Solo una línea, a veces una nota al pie, como si su existencia no encajara del todo en los esquemas cronológicos. Pero en los márgenes, en las cartas, en los cuentos populares, su nombre era un faro, un murmullo constante, un alivio necesario. Las nuevas generaciones, criadas entre pantallas y ruido, descubrían la historia por casualidad, una búsqueda, una canción, un dibujo viral, y cada vez que alguien nuevo se enteraba, ocurría algo. Escribían una carta, visitaban el santuario, dejaban un crayón negro en algún lugar olvidado. Una adolescente que luchaba con pensamientos oscuros encontró la historia en un libro de segunda mano. Se quedó despierta toda la noche releyéndola. Al amanecer, sin saber por qué, comenzó a dibujar con un carboncillo viejo sobre el suelo de su habitación. Dijo que, por primera vez en meses, no sintió miedo de existir. El dibujo original seguía allí, aunque algunos pensaban que ya no era el mismo. A veces cambiaba de forma, otras veces de textura, pero lo esencial permanecía. Una presencia inexplicable que envolvía el espacio y le daba sentido incluso al silencio más crudo. Una comisión internacional de arqueólogos solicitó permiso para excavar bajo el dibujo. Querían saber si había algo oculto, alguna explicación geológica, algún misterio enterrado, pero al cavar solo encontraron tierra, tierra húmeda, tierra viva. Nada más. Y eso fue suficiente para algunos. Un poeta nigeriano de visita escribió: "El hongo no es una herida, es la cicatriz sagrada de un mundo que aún respira".
Esa frase fue traducida a más de 40 idiomas y se colgó en el arco de entrada del santuario como bienvenida universal. Una pareja de ancianos pidió casarse frente al dibujo. Dieron sus votos sentados en el suelo, sin anillos ni discursos, solo con las manos entrelazadas y una pequeña vela encendida sobre una piedra. Dijeron que si una niña había podido dibujar un mundo nuevo, ellos podían intentar construir uno más amable. El Ministerio de Educación, sin anuncios ni decretos, incluyó la historia de Hannah en los libros escolares, no como materia, sino como interludio entre capítulos, un relato para leer cuando el alma esté cansada. Los niños, sin que nadie los forzara, comenzaron a imitarla, a dibujar con crayones negros sobre los patios, sobre los muros, sobre sus libretas. Algunos psicólogos notaron un fenómeno inesperado. Los niños que conocían la historia de Hannah tenían mayor empatía, mayor capacidad para el silencio, para la contemplación, como si esa niña de trenzas que dibujaba la muerte con ternura les hubiese enseñado algo que el mundo moderno había olvidado. Un grupo de bailarinas interpretó su historia en una coreografía sin música. Solo movimiento, solo respiración. Al final una de ellas colocó un crayón sobre el escenario y se retiró sin inclinarse. El teatro entero guardó silencio. Nadie aplaudió. Nadie quiso romper el instante. En un hospital una enfermera colocó una impresión del dibujo junto a las camas de los niños con cáncer. No como símbolo de sufrimiento, sino como recordatorio de que incluso en la sombra más densa hay espacio para trazar una línea. Con el tiempo, los pequeños comenzaron a dibujar con crayones negros sobre las sábanas. No el hongo, sino sus sueños. El santuario de Hiroshima se volvió lugar de peregrinación, pero no para pedir, sino para agradecer. Nadie iba allí a buscar milagros. Iban a recordar que la belleza aún puede nacer del dolor, que la ternura es más fuerte que el olvido, que una niña puede vencer a una bomba. Cada 6 de agosto a las 8:15 de la mañana, el lugar entero guarda un minuto de silencio, no como conmemoración de la tragedia, sino como saludo a la memoria de Hannah. Luego, un niño elegido entre los presentes deja un crayón negro sobre el centro del dibujo y se va sin mirar atrás. Los animales también lo saben. Gatos callejeros duermen cerca del borde del dibujo. Perros callejeros que nunca ladran. Aves que se posan solo una vez. Hay quien dice que los animales entienden mejor que nosotros lo que no puede explicarse con palabras. Nadie ha logrado borrar el dibujo. Ni el tiempo, ni el viento, ni la lluvia, como si no estuviera hecho de pigmento, sino de memoria condensada. Hay quienes aseguran que cada vez que alguien intenta olvidarlo, el crayón negro reaparece en otra parte del mundo. En Sudáfrica, un niño que no sabía escribir dibujó el mismo hongo sobre la pared de su escuela. Al preguntarle de dónde lo había visto, respondió: una niña me lo mostró en un sueño. Tenía los ojos tristes y las manos limpias. En México, durante un Día de los Muertos, una niña dejó una ofrenda en forma de hongo negro. Dijo que era para los que habían muerto sin nombre, sin tumba, sin recuerdo. Nadie le enseñó a hacerlo. Nadie supo de dónde había salido la idea. Así, la figura del hongo pasó a ser símbolo, emblema, lenguaje. No de destrucción, sino de memoria viva. Era la forma en que los niños decían: aquí también duele, pero aquí también dibujamos. La historia de Hannah llegó a convertirse en canción, en poema, en tatuaje, en susurro. Pero nadie intentó volverla estatua, porque entendieron que ella no debía ser piedra. Hannah era trazo, era movimiento, era pulso, y los pulsos no se esculpen, se siguen. Una mujer que sobrevivió a la bomba vivió hasta los 102 años. En su último cumpleaños pidió una sola cosa:
un crayón negro y una hoja en blanco. Dibujó un espiral imperfecto y dijo: ahora sí me puedo ir tranquila. En un mural bajo un puente en Buenos Aires, alguien escribió en grafiti: cuando el cielo se caiga, busca una niña que dibuje. Nadie lo firmó, nadie lo borró. Las autoridades decidieron conservarlo. Los sabios, los que aún creen en lo invisible, aseguran que Hannah no fue una niña cualquiera, que era el espíritu de la compasión encarnado por un instante para enseñarnos que la ternura es una forma de resistencia. Y tal vez tengan razón, porque aún hoy, en cualquier rincón del mundo donde el dolor se asoma, alguien encuentra una línea negra dibujada sobre la tierra, como un mensaje dejado por una mano pequeña que se niega a soltar el mundo. Y en ese instante, quien la ve, quien la toca, quien la entiende, deja de sentir miedo, porque sabe que, mientras exista quien dibuje sobre los escombros, la humanidad no está perdida del todo. La verdadera reconstrucción no empieza con el concreto, sino con el trazo invisible de quienes, aún rotos, siguen creando belleza. Mientras haya una niña con un crayón negro, la historia aún tiene alma.